Antioch Peverell. La leyenda dice que tres hermanos se encontraron con la muerte tras engañarla. En algún momento en el año 1214, Antioch Peverell, el mayor, pidió una varita lo suficientemente poderosa como para derrotar a cualquiera, básicamente diciendo «¡Hazme invencible!». La muerte, siendo mezquina y poética, le dio exactamente lo que él quería, una varita que garantizaba la victoria, hasta que dejaba de hacerlo. Antioch fue a pasear por un pueblo cercano presumiendo de su arma invencible, exhibiéndola como si fuera la última versión de la iVarita Pro Max. Desafió a un mago rival, lo lanzó al próximo siglo con un hechizo y pasó el resto de la noche emborrachándose por lo que hizo. Un día después, celebró como si acabara de ganar la Copa de las Casas, y poco después perdió la Copa de la Vida. La moraleja de la historia: no presumas tu palo mítico asesino en público. Los historiadores fechan este duelo a comienzos del siglo XIII, y aunque el cuento de las reliquias de la muerte mezcla mito y realidad, se considera el primer rastro confirmado de la varita de Saúco. Su primer poseedor no solo creó la leyenda de la varita, creó la maldición. Todo dueño condenado a morir por ella. ¿Y quién lo mató? Probablemente el siguiente mago de nuestra lista. Alguien incluso peor. Alguien llamado Emeric el Malvado. El nombre lo dice todo. Alrededor de 1420, Emeric el Malvado ascendió al poder en la Bretaña medieval. Y no fue precisamente sutil. Un mago oscuro obsesionado con la dominación. Emeric usó la varita de Saúco para aterrorizar aldeas por todas las tierras inglesas durante el siglo XV. Los registros lo describen como un nigromante y asesino de hombres. Pero el reinado de Emeric terminó de la misma forma que la de Antioch, violentamente. Él desafió a otro poderoso hechicero llamado Egbert el Ilustre, y fue derrotado. Tras un duelo rápido, la tiranía de Emeric y su cabeza llegaron a su fin. La varita tenía un nuevo amo, y el patrón de sangre continuó. Egbert el Ilustre. En el año 1432, Egbert se ganó su ridículo título después de derrotar a Emeric en lo que se describe como uno de los duelos más explosivos de la época. Él empuñó la varita brevemente, demasiado brevemente. Su ascenso marcó un punto de inflexión, del mito a la historia. Por primera vez, los registros mágicos mencionan la varita de Saúco por su nombre, pero la victoria de Egbert solo alimentó su leyenda, atrayendo a más cazadores, más asesinos y más caos. Y pronto, ese caos tomaría la forma de un erudito, el hombre que estudió la magia oscura tan profundamente que intentó escribir un libro sobre ella. Godelot. A finales del siglo XV, la varita de Saúco terminó en manos de un mago llamado Godelot, uno de los primeros académicos de las artes oscuras registrados en la historia mágica. A diferencia de los asesinos anteriores, Godelot no solo usó la varita para la destrucción. Él la estudió, la trató como un objeto de investigación, una reliquia que debía entenderse y luego explotarse. Encerrado en su casa, Godelot escribió un libro llamado Magia del Mal, un registro de todos los hechizos prohibidos conocidos en la época. Él creía que la varita de Saúco era la clave para dominar la muerte misma, pero la obsesión y la sabiduría rara vez se mezclan. En 1490, su propio hijo se volvió contra él. Algunos dicen que la varita le susurró al niño, otros dicen que simplemente se cansó de la lección. Sea cual fuera la verdad, la historia de Godelot terminó en un sótano cerrado con llave, asesinado por su heredero, quien selló la puerta y se marchó con la varita. Hereward. Hereward heredó tanto la varita de Saúco como la paranoia de su padre. Se dice que alrededor de 1490, él usó la varita para derrocar a todo rival en su camino, afirmando que había perfeccionado los estudios oscuros de su padre. Pero en realidad solo repitió la misma maldición, el poder devorando a su propio amo. Hereward gobernó solo unos pocos años antes de desaparecer por completo en circunstancias misteriosas. Algunos creen que su propio aprendiz lo envenenó, otros piensan que la varita simplemente lo rechazó. De cualquier forma, la herencia sangrienta continuó. Y para el siglo XVI, un nuevo nombre emergió de las sombras, uno que convirtió la magia oscura en terror organizado. Barnabas Deverill. Barnabas Deverill surgió como uno de los magos más temidos de Gran Bretaña. Él empuñó la varita de Saúco con crueldad abierta, liderando ejércitos de seguidores de las artes oscuras y sembrando el caos donde quiera que iba. Los historiadores describen su dominio como una era de tiranía mágica, cuando la varita era tanto corona como maldición. La arrogancia de Deverill lo hizo imparable, hasta que dejó de serlo. Finalmente fue perseguido y asesinado por otro hechicero, también hambriento por poder, llamado Loxias, quien tomó la varita para sí mismo. Y fue entonces cuando comenzó el capítulo más sangriento de la varita de Saúco, las guerras de Loxias. Loxias. A principios del siglo XVII, la varita de Saúco pertenecía a un hombre llamado Loxias, un señor de la guerra tenebroso que trataba el asesinato como deporte olímpico. Usó la varita para lo que los historiadores llaman las guerras de Loxias, una sangrienta campaña por toda Europa, donde desafió y ejecutó a cualquiera que atrevía a cuestionar su mandato. Era tan temido que incluso sus enemigos se negaban a pronunciar su nombre en voz alta, susurrando en su lugar el Señor de la Vara. Pero como siempre, la arrogancia encontró su igual.
Loxias fue derrocado por una bruja o mago rival. Los registros difieren, y su reinado colapsó en una tormenta de maldiciones tan destructivas que rompieron muros de castillos a kilómetros del duelo. La varita volvió a desaparecer, desvaneciéndose en la historia y en la incertidumbre. Algunos afirman que pasó a Arcus, otros a Livius. Arcus Livius. Alrededor del 1670, el rastro de la varita de Saúco se fragmenta. En los registros aparecen dos nombres, Arcus y Livius, ambos reclamando haber matado a Loxias y haber dominado la varita. Se dice que uno era un duelista y el otro un estudiante de la magia de sangre. Nadie sabe cuál historia es verdadera, o si alguno de los dos existió realmente. Es el primer verdadero misterio de la varita, dos maestros, un mito y ninguna prueba. Durante casi 2 siglos, la varita de Saúco desapareció por completo, hasta que un fabricante de varitas la redescubrió, Mikhail Gregorovich. A finales del siglo XIX, la varita de Saúco reapareció en Europa Oriental, en posesión de Mikhail Gregorovich, un maestro fabricante de varitas conocido, probablemente de Alemania o Polonia. A diferencia de la mayoría de otros dueños, Gregorovich no deseaba la dominación, ansiaba innovación. Él creía que podía recrear el poder de la varita mediante ciencia y artesanía, y por supuesto, alardeaba sobre eso. Anunció al mundo mágico que había encontrado una varita sin comparación, que es básicamente la versión mágica de tuitear ¡vengan a robarme! En cuestión de semanas, media Europa quería un pedazo de ella. Por años, Gregorovich experimentó con la varita, desesperado por desbloquear sus secretos, probablemente susurrando ¡por el conocimiento! Cada vez que algo estallaba en su estudio. Pero una noche, en los 1890, un joven ladrón irrumpió en su taller, silencioso, eficaz y asombrosamente dotado. El intruso dejó a Gregorovich aturdido y se perdió en la noche, llevándose la varita consigo. Ese ladrón no fue nadie más que Gellert Grindelwald, y lo que haría con ella cambiaría el curso de la historia mágica para siempre. Gellert Grindelwald. Para 1899, la varita de Saúco estaba en manos de Gellert Grindelwald, el mago tenebroso más brillante, peligroso y persuasivo del siglo XX. Y a diferencia de todos los poseedores anteriores, Grindelwald no quería la varita simplemente para ganar duelos, quería cambiar el mundo. Hablaba de libertad, paz y unidad entre magos, mientras secretamente planeaba esclavizar a los magos por el bien mayor. Con la varita de Saúco no solo ganaba duelos, él dominaba. Su elocuencia y poder inigualable encendieron la Primera Guerra Mundial mágica, remodelando la política mágica desde Europa hasta América. Pero a pesar de todo ese poder, la caída de Grindelwald no fue por un hechizo más fuerte, fue por un corazón roto. Su amigo más cercano y antiguo amor, Albus Dumbledore, se enfrentó a él en 1945, en lo que todavía se llama el duelo más grande de todos los tiempos. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió, solo que cuando el humo se disipó, Grindelwald yacía derrotado, y Dumbledore empuñaba la varita de Saúco. Grindelwald fue encarcelado en Nurmengard, una fortaleza que él mismo había construido para otros. Pasó el resto de su vida tras esos muros, atormentado por la verdad que todo poseedor de la varita aprende demasiado tarde. La varita nunca sirve, ella elige. Y su nueva elección fue clara. El hombre más bondadoso acababa de heredar la varita más letal de toda la historia, Albus Dumbledore. Desde 1945 hasta 1997, la varita de Saúco descansó en manos de Albus Dumbledore, quien hizo lo imposible. La dominó sin dejar que ésta la dominara a él. Durante más de 50 años, la varita no sirvió la destrucción, sino la sabiduría. La varita sanó, protegió y defendió Hogwarts de enemigos tanto de adentro como de afuera. Pero el poder tiene una vida media, y Dumbledore lo sabía. Entendía que poseer la varita de Saúco era como sujetar un dragón vivo por la cola. Majestuoso, pero fatal si alguna vez lo sueltas. Cuando descubrió los horrocruxes de Voldemort, Dumbledore trató de planear su propia muerte, para que nadie pudiera ganar la lealtad de la varita mediante el asesinato. Luego vino 1997, la Torre de Astronomía, el Rayo, el Avada Kedavra. Pero aquí está el giro. Cuando Severus Snape lanzó la maldición, la varita no cambió su lealtad hacia él, porque momentos antes, Draco Malfoy había desarmado a Dumbledore, técnicamente derrotándolo. Lo que significa que, sin siquiera saberlo, un Slytherin de 17 años se había convertido en el nuevo maestro de la varita. El cuerpo de Dumbledore cayó, pero su plan siguió existiendo. Se había asegurado de que el poder no pasara a lo oscuro, sino a lo inesperado. La lealtad de la varita de Saúco se desplazó silenciosamente, desde una leyenda hacia un muchacho, cuyo siguiente acto cambiaría todo. Draco Malfoy. Ocurrió en 1999, un momento tan rápido que ni los fans lo notaron. Draco Malfoy, temblando y aterrorizado, desarmó a Dumbledore en lo alto de la Torre de Astronomía. No lo mató, ni siquiera lo intentó, pero el conjuro Expelliarmus selló un contrato mágico que el chico nunca llegó a comprender. Desde ese instante, la lealtad de la varita le perteneció a él. Draco nunca la sostuvo, nunca la usó, ni siquiera supo que la poseía.
Pero el destino sí lo supo, y meses después, cuando otro muchacho desarmó a Draco en la mansión Malfoy, la lealtad de la varita cambió de nuevo, esta vez para siempre, hacia Harry Potter. Pero llegaremos a él pronto, porque primero, el señor tenebroso cometió un error fatal, creyó que la varita le pertenecía. Voldemort. Lord Voldemort finalmente había encontrado el arma que creía que lo haría imparable, la varita de Saúco. Él entró en la tumba de Dumbledore, la robó de su ataúd, y ahí proclamó que era su arma definitiva, la herramienta que finalmente mataría al niño que vivió. Pero estaba equivocado, porque la varita nunca fue suya. Voldemort creía que al matar a Snape, el supuesto asesino de Dumbledore, se convertiría en su verdadero maestro. Pero la varita ya había cambiado de lealtad mucho antes de esa noche. Su lealtad pertenecía a Draco Malfoy, y luego a Harry Potter. Cada maldición que Voldemort lanzó lo debilitó, cada duelo lo empujó más cerca de la muerte. Y en el gran comedor, cuando lo alzó por última vez, la varita de Saúco se volvió contra él. La maldición rebotó, matando a su falso maestro, y poniendo fin a 15 siglos de muerte. Harry Potter. La varita de Saúco había elegido a su maestro final, Harry Potter. Pero no pasó en algún duelo épico o ceremonia impulsada por profecías. Sucedió por accidente, como todo lo demás en la vida de Harry. Cuando él desarmó a Draco Malfoy en la mansión Malfoy, la lealtad invisible de la varita cambió por última vez, abandonando su legado maldito a favor de un chico que nunca la quiso. Así que, cuando Voldemort trató de matarlo con su propia varita, no fue lealtad, fue karma. Después de la guerra, Harry se quedó de pie en lo que quedaba de Hogwarts, el mago más poderoso con vida, sosteniendo la varita más peligrosa de la historia. Y entonces, hizo algo que nadie jamás había hecho. En el libro, Harry devolvió la varita de Saúco a la tumba de Dumbledore. Pero en la película, simplemente la rompió a la mitad, como un auténtico millennial resolviendo un problema milenario sin papeleo. De cualquier forma, la maldición quedó rota. Por primera vez en la historia, la varita de Saúco no terminó con una muerte, pero con misericordia. Así que, supongo que podríamos decir, Harry Potter realmente fue el niño que vivió, y finalmente dejó que la varita muriera. La historia de la varita de Saúco es solo el comienzo. La próxima lección en Hogwarts para Muggles, todos los núcleos y maderas de varita oficiales explicados en detalle. Snape ya ha empezado. Haz clic antes de que te reste puntos por respirar demasiado fuerte.